Bien, hola, bienvenidos a este tutorial corto donde vamos a aprender un poco de una herramienta vectorial online gratuita con la que nos podemos acercar un poco pues a estos software de diseño, estos software vectoriales para empezar un poco adentrarnos en las expresiones gráficas. Lo primero que vamos a hacer entonces es ingresar a esta página gravit.designer.io. Bien, acá les va a pedir que inicien una sesión. La idea es que ustedes creen una cuenta gratuita, una cuenta de correo, nombre, contraseña. Aceptan, crean la cuenta y deben ingresar a su email para poder aceptar los términos y que les active la cuenta. Bien, yo voy a ingresar a mi cuenta, que yo ya tengo una cuenta creada. Entonces aquí ya no debo darle crear nuevamente, sino ingreso con mi usuario. Y aquí aparece pues un poco el entorno de la aplicación. En primer caso, lo que vamos a estar observando es el proceso de para poder crear diseños nuevos. Con plantillas se pueden guardar como en una especie de nube que tiene la plataforma, o se pueden abrir pues archivos que ustedes hayan descargado, más adelante les explico, o los recientes que hayan trabajado. Yo acá tengo varios ejercicios con los que ya he iniciado el proceso. Acá tenemos para poder crear un documento nuevo, ¿cierto? Con dimensiones de papel, o yo puedo determinar los tamaños anchos y altos aquí directamente en la aplicación. Entonces puedo elegir unidades de medida que me sean más familiares para poder crearlo. También puedo trabajar con elementos para web, elementos para redes sociales, dispositivos o algún tipo de elemento ya relacionado con un artículo. Algunos ya tienen plantillas con los que también podemos trabajar. Vamos a empezar a trabajar con estos de tamaño, formatos de papel, que son los más conocidos. Bien, y este es el entorno de la aplicación. Entonces tenemos las mismas características de los software con los que de pronto ya han tenido algún tipo de conocimiento en algún tipo de etapa académica, ya sea primaria, secundaria. Tenemos acá nuestra barra de menús donde van a estar pues los diferentes elementos con los que podemos hacer ediciones. Y tenemos nuestra barra de herramientas, tenemos nuestras ventanas laterales, tenemos estas a la izquierda donde tenemos páginas, capas, ya les voy a explicar el proceso. Y tenemos también pues este proceso o estas ventanas, perdón, donde podemos ver procesos, ediciones, ubicaciones, manipulaciones de nuestro entorno o de los objetos dentro de nuestra mesa de trabajo. Bueno, vamos a empezar a ver entonces un poco lo que es el concepto del zoom, que lo podemos hacer aquí, ¿sí? O trabajando con unos atajos, control más en el teclado, oprimiendo las dos teclas a la vez, miren, control menos, control más. Funciona como zoom out o zoom in. Si de pronto se nos ha ido la mano con el zoom más, zoom in, entonces podemos trabajar con esta herramienta que es para encajarlo en nuestras páginas. Bien, tenemos la herramienta de mano que es para manipular la hoja, como moverla en nuestro escritorio. Y esta función de encaje que es súper importante, sobre todo si vamos a trabajar con diferentes elementos como cuadrículas o los encajes con los que podamos trabajar, como encaje en líneas guías, encajes en formas o directamente relacionados con la página. Bien, las líneas guías las vamos a sacar, vamos a primero hacer visible. En este caso vamos a sobre todo a familiarizarnos un poco con el proceso acá del lienzo. El lienzo es la página o la hoja de trabajo. Entonces vamos a darle aquí mostrar reglas. Desde acá es de donde yo puedo sacar las líneas guías. Estas líneas guías no son imprimibles, son como cuando ustedes ubican una regla sobre su papel para poder hacer una construcción de una línea recta. Entonces este encaje funciona para eso. Si yo voy a hacer algún dibujo o ubicar algún elemento, pues el encaje sobre las líneas guías que hemos dispuesto para poder segmentar nuestro espacio de trabajo nos va a facilitar mucho el trabajo. Bien, tenemos nuestra herramienta de selección que funciona pues para mover los elementos, pero tenemos otras de subselección para manipulación que más adelante las vamos a ver a profundidad. También tenemos las formas básicas, podemos hacer líneas, rectángulos, elipses.
Los rectángulos yo los puedo convertir, miren, o si quiero hacer un rectángulo que se convierta en un cuadrado perfecto, debo oprimir Shift. Bien, funciona con todas las herramientas. Si voy a hacer una elipse o si voy a hacer un círculo, tengo que seleccionar Shift para que se me conserven las proporciones. Bien, miren cómo funciona un poco el proceso del encaje, ¿ven? Él se va pegando como si fuera un imán a las líneas guías y a la cuadrícula que tengo dispuesta. Si no quieren que se encaje en la cuadrícula, entonces simplemente le digo que no se encaje en cuadrícula. Entonces él se va a encajar únicamente, miren, en otros objetos o en las líneas guías que tengo. Bien, acá tenemos otras herramientas de dibujo a mano alzada o dibujo específico con pluma que las vamos a ver más adelante. Herramientas de corte, herramienta para edición de texto, herramienta para colocar o poner imágenes en el entorno. Estas herramientas que tenemos acá, por lo menos esta primera, miren, desde acá es de donde yo hago la rotación, ¿sí? Manipulaciones, y desde las diagonales es proporcional, que eso es súper importante cuando vayamos a adicionar imágenes, recordar oprimir el Shift para que conservemos la proporcionalidad de la imagen. Entonces, estas herramientas que estamos viendo aquí nos van a funcionar para esto, para hacer giros, ¿ven? No se va a notar mucho, vamos a hacerlo con esta herramienta, para poder hacer rotaciones, ¿sí? En donde podemos observar un poco cómo se comportaría el proceso. Aquí voy a rotarlo un poco más, ahora sí, para que ustedes puedan ver el proceso, cómo se comporta. Esto es para hacer giros. Ya en este caso son giros de 90 grados, si ustedes observan. Bien, estas otras herramientas las vamos a ver mucho más adelante, que son pues herramientas un poco más específicas del orden que vamos a tener. Entonces, ¿a qué se refiere con el orden? En esta ventana lateral vamos a ver un poco, para adelantarnos un poco, para poder hablar un poco del orden, vamos a hablar un poco de las apariencias de los elementos. En este caso yo puedo asignarle redondez a ese cuadrado en los ángulos o esquinas. Y asimismo puedo jugar un poco con las tonalidades. Entonces acá donde dice rellenos yo puedo dar un clic y me va a aparecer esta pantalla donde yo puedo seleccionar el color por defecto o desde estos manipuladores puedo crearlo. Bien. Entonces le acabo de asignar colores, por lo menos a esta pieza y a esta, para que ustedes puedan observar a qué me refiero con el orden de los elementos, ¿sí? ¿Cuál quiero que esté encima de qué? ¿Qué determina ese orden? Pues el orden de los objetos dentro de esta capa. Asimismo, entonces, en este caso yo puedo crear nuevas capas, ¿ven? Y poder separar. Entonces, todo lo que sean rectángulos los selecciono y los arrastro a la capa 1. Bien. Y todo lo que sean elipses o círculos los arrastro a la capa 0. Entonces yo puedo asignarle un nombre a esta capa, como la capa de elipse, simplemente dando doble clic. Bien, ¿para qué nos funcionan las capas? Como les hablaba, no es solamente el orden, ¿cierto?, en el que van a estar ubicados los elementos uno sobre otro. Es un orden con el que ustedes van a poder tener un control más adecuado de los elementos si ustedes van a hacer algún tipo de edición o retoque. Por ejemplo, en el caso de ilustraciones o figurines de moda o algún tipo de expresión gráfica. Si yo trabajo los contornos y las líneas en una capa, la base del figurín en una capa, todos los elementos, en una capa aparte el vestuario, todos los elementos del rostro aparte, va a ser mucho más fácil y eficiente poder hacer una edición. En el caso editorial, si yo tengo los títulos en una capa, si tengo todos los textos en otra capa, si tengo todas las imágenes en otra capa, va a ser mucho más eficiente poder editar por grupos, ya que yo puedo bloquear, observen, las capas para que solo pueda manipular, miren,
los elementos que me interesa y no se estén moviendo los que necesito mantener estáticos. Entonces es una muy buena forma de poder bloquearlos. Asimismo también los puedo ubicar temporalmente si necesito editar algo que esté detrás de ellos. Entonces es una muy buena alternativa para poder trabajar ya sea por bloqueo o por ocultamiento de objetos. Entonces es una forma ordenada de trabajar, como una especie de archivero, como una especie de carpetas que nos van a funcionar. Por algo los logos son especie de carpetas. Bien. Estábamos hablando también de esta ventana lateral de la derecha, en donde estamos viendo si yo tengo seleccionado nada, es decir, haciendo clic afuera, me muestra las dimensiones de mi espacio de trabajo, el tamaño de la página, ¿sí? En este caso vamos a estar hablando más adelante de lo que es el sangrado de las márgenes, ¿sí? Pero si yo selecciono un objeto ya me cambia, porque ya es en pro del objeto que me muestra las características de manipulación. Entonces acá tenemos la posición de ese objeto con relación a ¿qué? Al plano cartesiano. Este plano cartesiano, pues recordemos que es el eje X y Y y su ubicación con relación a la página. También tenemos acá el tamaño del objeto, en donde me está indicando el ancho y el alto de este objeto. También podemos observar los ángulos de inclinación si los llegara a tener. Observen que este tiene unos ángulos específicos porque lo transformé. Bien, y aquí en esta área pues estamos observando todo lo relacionado con los rellenos. Voy a utilizar un poco acá para poder jugar con el concepto de opacidad. ¿Ven? Es como una especie de acetato, transparencia que se genera de las piezas si yo manipulo la opacidad. Bien, acá como ya habíamos hablado, tenemos entonces los procesos de relleno y diferentes tipos de manipulación de ese objeto. Bien, vamos a hablar un poco ahora entonces de guardar el documento. Entonces hay que recordar estar guardando el documento porque la plataforma no tiene un guardado automático. Entonces debo darle guardar para que él me realice la sincronización adecuada del ejercicio. Recuerden asignarle un nombre muy relacionado con el ejercicio que ustedes estén trabajando. Yo aquí ya había hecho unas pruebas, entonces vamos a ponerle ejercicio básico Gravit. En este caso esta es una recomendación porque muchas veces sucede que guardan ejercicio 1, ejercicio 1.1, ejercicio 2 y no se acuerdan o no saben a qué hace alusión cada uno de esos elementos. ¿Dónde queda guardado esto? Como les decía, queda como una especie de nube que está anclado a la cuenta que ustedes crearon. No quiere decir que les va a llegar el archivo al correo. Simplemente que ingresando nuevamente a Gravit Designer con su usuario, con su email y contraseña, pues van a tener acceso a sus archivos, así como yo tengo aquí algunos. Bien, vamos a darle guardar. Ok, entonces ya tenemos una comprensión del entorno de trabajo, de herramientas básicas, jugar un poco con las ventanas laterales, ¿sí? Y vamos entonces a observar un poco del proceso de descarga o de guardado de archivos. Voy a mostrarles entonces aquí en la parte inferior del menú de archivo nos aparece exportar. Esta exportación, si se dan cuenta, algunas están sujetas a la versión Pro, pero tenemos estas tres opciones acá, 4, en donde podemos trabajarlos. Entonces ya cuando tengamos un archivo finalizado que no queramos hacerle nada más, pues podemos exportarlo como un JPG. Pero si yo quiero guardar un backup de este archivo en mi computador, porque como está guardado en la nube y no quiero perderlo, o de pronto hay la posibilidad de enviarlo a otro software, a otro computador, pues lo ideal es exportarlo como PDF. La versión Pro, pues obviamente la versión gratuita nos tiene un límite de resolución. Entonces, ¿qué es esto de PPP? Nosotros cuando hablamos de una imagen que vemos en nuestros celulares o en diferentes dispositivos, a veces la vemos de muy mala calidad. Entonces esa calidad se discrimina o se mide en resolución y es la cantidad de puntos que estoy viendo por pulgada en la imagen. Entonces a menor cantidad de puntos por pulgada, que son las siglas que estamos viendo, PPP, pues la imagen va a tener una resolución mala, que es cuando decimos que está pixelada. Esos puntos son píxeles. Entonces, 150 píxeles por pulgada es una calidad media. Hablamos de 72 para dispositivos web y 300 para medios de impresión. Entonces, 150 es una calidad intermedia
que nos va a funcionar para varios aspectos. La ventaja de trabajar en este programa vectorial es que por ahora no tenemos que preocuparnos por la resolución, ya que lo que va a determinar la mala resolución es si los exportamos en este tipo de medios como JPG, que ya deja de ser vectorial. Bueno, voy a seleccionar acá 150. Ok, ahí ya se descargó el archivo. Bien, voy a ir a nuevamente a salir acá de la plataforma, a cerrar el archivo, ¿ven? Y voy a decirle que voy a abrir un archivo desde el equipo para buscar el archivo que acabo de descargar, para que vean que el archivo pues se conserva con los elementos que ustedes trabajaron. Aquí ya había descargado alguno, miren cómo se visualiza sus computadores y miren que está perfectamente editable y lo pueden seguir trabajando. Entonces esta plataforma nos brinda la posibilidad de poder trabajar con una forma gratuita, con un software que generalmente los software de diseño pues requieren una compra, una licencia, y sobre todo requieren una exigencia de equipo, ya que se necesita tener un equipo que soporte programas de diseño. Entonces es importante aprovechar este tipo de herramientas online que nos pueden servir como un primer acercamiento a todos esos procesos digitales para los procesos de diseño. Bien, entonces ya vimos como la parte básica, entonces vamos a pasar a algo más complejo en el siguiente tutorial.